Hola, bienvenidos a Cultos Universales, en el canal de YouTube Unidos por la Magia. Soy Carla Bilbao y te doy la bienvenida a este maravilloso programa, a este espacio, donde hoy voy a contar un poco qué es la terapia gemelar, mis gemelos y yo. Pero antes quiero conversarte de nuestras redes sociales. En la web estamos como unidosporlamagia.com. Hay una pestaña para la Universidad Mágica, donde todos los profesionales de este canal podrán brindarte la oportunidad de hacer cursos en el tema de tu interés. Estamos ya en 7 países, llevando este despertar de conciencia espiritual, en el que nuestra programación de todos los días de 7 a 9 de la mañana tiene la oportunidad de esa variedad, esa pluralidad en el mundo espiritual. Cultos Universales es un espacio creado para llevar y mostrar enseñanza con todo lo que tiene que ver con los cultos y religiones a través del mundo. Hoy quiero dedicar este espacio a las constelaciones familiares y a la terapia gemelar. ¿Qué son las constelaciones familiares? Es una psicoterapia creada por el maestro Bert Hellinger, un alemán que en vista de la situación en la que se encontraba en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues decidió estudiar teología y mirar todo el acontecimiento mundial de una forma diferente. Esa experiencia lo llevó a la tierra africana, donde en otros programas pues he enseñado, he mostrado esa visión de que por África empezó todo. Mirar la cultura africana, mirar el origen, mirar esos descendientes que dieron, vamos a decir, los primeros pasos por nosotros, le dio a él la base de su fundamentación histórica dentro de lo que son las constelaciones familiares. Él estuvo en la tierra Zulu, pues también visitando otras regiones, pero la base de todo esto quiere mostrar que él, en esa revisión de la conducta humana, mirando a esos originarios, le dio el entendimiento de que el ser humano repetía patrones familiares que tenían que ver con que los que dejaron el camino antes que ellos, esos ancestros, tenían una vida anterior, y que esos patrones de repetición se sucedían a medida de que esas personas se iban olvidando, es decir, habían excluido. Para todo esto, pues Bert Hellinger creó o estableció unas órdenes del amor, que es el inicio de este trabajo terapéutico. Siempre digo que el descubrir las constelaciones familiares en mi vida personal, pues trajo mucho enriquecimiento por las preguntas, los cuestionamientos que yo como ser individual me hacía. Porque el mirar esa historia familiar, vuelvo y repito, por las circunstancias de vida, pues me hacía separarme un poco de mi familia. Y aquí voy a contar un poco mi historia. Por la parte paterna, pues mi abuelo, que llegó en un barco a Venezuela, dejó una familia en Francia. Él participó también en la guerra, era ingeniero de profesión. Entonces, cuando yo comencé a estudiar constelaciones familiares y me tocó desplegar mi árbol paterno, pues descubrí una historia maravillosa que le dio entendimiento a mi pertenencia dentro de la familia. Pues yo no fui criada por mi padre, yo conocí a mi padre cuando tenía 11 años y
me coloqué el apellido cuando tenía 30. Y para no ser tan específicos en esa parte de la historia, lo que quiero hacer notar es que pues ese reconocimiento, como no me había sido dado, yo no me sentía perteneciente a la familia paterna, y yo, era mi percepción, sentía que había como una separación o una distancia, o me colocaban una distancia. Era mi percepción. Cuando llegó el momento de desplegar esa historia, encuentro que mi bisabuelo era hijo de un general muy famoso de la época, y que había tenido un desliz con una de las personas que cuidaba la casa. Su madre, al quedar embarazada y al tener el niño, pues en vista de que las esposas tenían grandes poderes, era la esposa del general, pues manda a matar al niño y a la madre. La madre, en desesperación, va en busca de la salvación de su hijo y lo entrega a un convento en la ciudad de Bilbao. Por eso, de ahí es donde viene el apellido. Entonces, había una gaceta oficial, una ley que decía que los niños huérfanos o no reconocidos debían llevar el nombre de la ciudad, y doble además, ¿no? Para darle el linaje materno y darle el linaje paterno a ese individuo. Entonces quiere decir que mi abuelo se llamaba Félix Bilbao Bilbao. Cuando yo descubrí esa historia, pues dije, pues nadie tiene que darme la pertenencia, porque yo simplemente estaba mirando al no reconocido, al que no le dieron el apellido, y por eso yo tardé 30 años en colocarme el apellido paterno. Entonces, pues evidentemente ya ahí solté la culpa, inmersa en todo eso. Si me quieren, no me quieren, no se trata tampoco del amor, se trata de esos vínculos, además la percepción que uno tiene ante los hechos. Entonces, encontrar esa maravillosa historia me dio la pertenencia, me dio el sentido de pertenencia. No solo que me dio la pertenencia, me dio el sentido. Entender pues que ya yo estaba dentro de la familia, porque además la sangre, el ADN, las células te vinculan de una manera indivisible en la familia. Todo esto me llevó a seguir buscando más información, en mirar mi historia con otro ojo visor, sin juicio, sino conectándome con eso anterior que le dio paso a mi vida presente. Y es allí cuando pude hacer grandes sanaciones de mi alma, comprender pues grandes interrogantes de mi vida. El proceso terapéutico, quizás cuando uno comienza, uno piensa que el camino es interminable, pero realmente los frutos que tú recoges cuando empiezas a trabajar en ti, todo esto recobra un mayor sentido para tu vida, y pues vas consiguiendo frutos y éxitos en el camino de todo eso. Entonces, las constelaciones familiares, como decía, es una terapia que permite ver las dinámicas y lealtades que hay en las familias y que tiene un individuo. Con solo tener un buscador dentro de la familia, pues nos ayuda, o mejor dicho, ayuda al sistema familiar a encontrar esas historias donde la energía está estancada y liberarla. Porque de todo esto trata de que un excluido que ha tenido cierta dinámica y que ese olvido por alguna historia de la familia haya tenido un rechazo, una exclusión, una separación del vínculo del clan, y esta persona es excluida. Esa historia es la que se repite generación tras generación, incluso en una generación con varias personas. Por ejemplo, se pueden determinar enfermedades, hechos trágicos, situaciones, por ejemplo, de esterilidad, situaciones, por ejemplo, de asesinatos, enfermedades traumáticas o crónicas, un sinfín de dinámicas. ¿Cómo pasa todo esto? Cuando nosotros nacemos por amor ciego, además, ¿qué significa el amor ciego? Mirar sin ningún tipo de
de calificativo o de equilibrio, de armonía, el que yo tengo que pararme en cierta historia por amor a esa persona, la haya conocido o no. Siempre el interrogante de todo aquel que es asistido a través de las consultas de constelaciones familiares es: pero es que yo no conocí a mi tatarabuelo ni me sé la historia. No hace falta que los conozca, porque el ADN, vuelvo y repito, y las células son las que te vinculan con tu familia, y eso va generación tras generación. Así que desde la generación número 15 hacia atrás vienes rescatando, vienes reconciliando esos lazos que te ayudan a estar en este presente. Entonces, al nacer, esta mirada por amor te hace pararte donde esa historia quizás para ti es más dolorosa y se vincula con el contrato o con lo que tu alma quiere venir a experimentar en esta vida, en esta encarnación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos tenemos unas vidas pasadas. Esas vidas pasadas, ¿verdad?, tienen un propósito. El propósito es que tu alma evolucione. Entonces, escoge un árbol genealógico donde se desarrollen esas experiencias que tu alma necesita para tu crecimiento espiritual. Es que yo nací, por ejemplo, en una familia donde habían violadores, porque tu alma necesita, aunque parezca descabellado y parezca doloroso, cruel, todos los árboles genealógicos tienen historias crueles. Lo importante de saber esto es que tú tienes un propósito, y el proceso es tu crecimiento espiritual. Cómo yo decidí aprender a través de una violación. Y en el próximo corte te voy a contar por qué hay que honrar hasta una violación. Quizás para muchas personas sea un hecho criticable, sea un hecho infame, sea un hecho de frustración, pero la vida, y aquí voy a recordar una frase de una maestra muy querida, Carmen Lara, la vida, que además lo decía también Bert Hellinger, la vida se vale de cualquier cosa para seguir su proceso. Es decir, no importa cuál sea el hecho que ocurra, la vida siempre quiere que la vida permanezca, que la vida siga su curso, que siga existiendo más personas a través de, por supuesto, hechos no tan bondadosos y hechos armoniosos, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el próximo corte voy a contarte de qué se trata todo esto, por qué mis gemelos y yo, qué pasa con mis gemelos, cómo yo descubrí que era gemela. ¿Es verdad o es mentira que esto existe? Vamos a hacer una pausa y ya venimos.